Gracias y paz, iglesia. Dios les bendiga. Vamos al libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 13. Y esta es nuestra enseñanza número 4 de la serie temática mini que estamos haciendo sobre el libre albedrío. Estaré usando la Reina Valera SBT. Colosenses 1:13 será uno de los tantos textos que estaremos leyendo, así que les invito a ser bastante ágiles en la búsqueda de los pasajes. Titulamos la enseñanza El libre albedrío del converso. Dice: El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Bien, en esta oportunidad estaremos revisando la condición del libre albedrío en el tercer estado del hombre. Vimos en el estado de inocencia, antes de la caída, el libre albedrío de Adán y Eva estaba impregnado de inocencia, pero también de libertad. Dijimos, unidos a Agustín de Hipona, que la condición se podría resumir como posse peccare. Ellos podían pecar, ¿sí? O sea, estaba la posibilidad, aunque no eran pecadores. En el segundo estado del hombre vimos el estado de pecado, y ya es posterior a la caída, cuando ya el pecado pasa a todos los hombres. Y dijimos que el ser humano sigue siendo libre. De hecho, la definición se mantiene en pie del libre albedrío. Sigue siendo autónomo, sigue siendo responsable. Sin embargo, sus afectos, sus preferencias y sus inclinaciones están impregnadas del pecado de Adán. Y entonces Agustín lo denomina algo así como non posse non peccare, o sea, no puede no pecar, ¿sí? Está incapacitado para no pecar, ¿sí? Es lo único que ama hacer. Y en esta oportunidad veremos el estado de gracia, es el tercer estado, y haremos referencia a ese momento en que el pecador es redimido por la sangre de Cristo y traído al Evangelio. ¿Qué pasa con este libre albedrío? ¿Es el mismo libre albedrío de un cristiano verdadero al libre albedrío de una persona incrédula que no conoce el Evangelio? ¿O al de Adán? Sí, bueno, eso es lo que estaremos viendo en esta noche. El texto que acabamos de leer nos muestra: el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas. En la enseñanza anterior vimos que la gente del mundo, los hijos de desobediencia, están sometidos al príncipe de la potestad del aire. O sea, es al contrario. Ellos siguen estando bajo esa influencia de Satanás y del mundo, mientras que el creyente ha sido liberado de ahí. Él hacía parte de esa multitud de esclavos de Satanás y fue liberado por la gracia, ¿sí? Entonces Dios convierte al pecador, y cuando lo convierte, lo que hace es trasladarlo. Miren la expresión, ¿no? Dice, nos ha librado, y dice trasladado. Dos verbos. El Padre nos traslada y nos libra. Nos libra la potestad. Es como como que con su mano santa nos sacara de donde estábamos, del pozo cenagoso, diría el rey David, y nos coloca en el reino de su amado Hijo, ¿sí? Nos liberta y nos traslada, ¿sí? Vemos también acá la iniciativa de Dios en esa obra, ¿no? de salvación. El apóstol Pedro también lo dice de otra forma. Leámoslo, 1 de Pedro 2, 9 al 12. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se acuerdan la expresión que usa Pedro? Bastante poética. 1 de Pedro 2, 9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, hubo un llamamiento y a través de ese llamamiento nos libertó, ¿sí? Uniéndolo con el texto de Colosenses. Y cuando nos llamó y libertó, nos trasladó. O dice Pedro, nos lleva a su luz admirable. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Y miren cómo sigue. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren eso. Éramos, al igual que los demás, un no pueblo, unos no dignos de misericordia, unos bajo la potestad de las tinieblas. Pero cuando fuimos llamados y libertados de allá, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, a la luz admirable, dice Pedro, y ahora somos extranjeros y peregrinos. Dense cuenta, éramos parte del mundo, pero ya no somos parte del mundo, ahora somos peregrinos porque somos ahora de otro reino. Y estamos viviendo en este mundo gobernado y pues ocupado en mayoría por los hijos de las tinieblas. Así que somos nosotros acá peregrinos. Y miren en el 11, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos peregrinos fueron llamados, libertados, traídos a la luz admirable, pero todavía tienen deseos carnales. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Es que acaso cuando Dios no salva a alguien, no lo lava completamente de tal modo que le quite el pecado? Bueno, y si quita el pecado, entonces, ¿por qué le dice Pedro esto? Y dice que batallan contra el alma. O sea, hay en ellos todavía hay deseos, inclinaciones que tenían cuando estaban en las tinieblas. Ese es el estado de gracia. El estado de gracia es lo que estamos describiendo. Por la gracia del Padre, nos mostró a Jesús, nos sacó de allá y ahora somos parte del reino de su Hijo, de la iglesia de Cristo. Pero mientras estemos acá como peregrinos, advenedizos, extranjeros, tenemos una batalla de deseos carnales contra el alma. Y miren el 12, mantengan su manera de vivir honesta entre los gentiles, o sea, los de afuera, ¿sí? Entonces, ese es el estado de gracia. Aquí es una explicación bastante práctica a la luz textual de las Escrituras. Entonces, Dios convierte a ese pecador que no tenía esperanza, ese pecador que hacía y hace lo que le gusta hacer, lo que ama, y Dios en su gracia lo atrae, transforma su interior, lo trae al reino de su Hijo, pero este pecador libertado, redimido, santificado, escogido, fue liberado de su esclavitud natural, de la esclavitud de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud de su propia naturaleza pecaminosa. Por la sola gracia de Dios, por el poder de Cristo. Es más, hay un texto en Juan 8, ¿no? Juan 8:36 dice, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Sí? Y el contexto está hablando del pecado. O sea, el que está aquí en la luz admirable de Cristo, ha sido libertado verdaderamente del pecado. No solamente la potestad de las tinieblas, sino también del pecado, de su propio pecado. Por eso es que Pedro les puede decir a los amados, absténganse. Agustín describió esto como posse non peccare. Puede no pecar. Tercero, puede no pecar. El primero, ¿cómo era? Puede pecar. El segundo, ¿cómo era? No puede no pecar. Y el tercero es, puede no pecar. ¿Tiene sentido? Cuando hemos sido regenerados, conocemos el Evangelio, recuperamos en cierta medida esa libertad que se perdió en Adán.
Y aunque el pecado todavía mora en nuestros deseos carnales y batallan contra el alma, podemos no pecar, o sea, podemos abstenernos. Esas palabras solamente las puede recibir un amado peregrino, porque los demás no se pueden abstener de algo que aman con fervor, porque es parte de su propia naturaleza. Entonces dense cuenta, todos son libres. El pecador, el que está en el estado de gracia es libre también. Adán en el estado de inocencia era libre, pero hay un cambio en los afectos, en las inclinaciones, en lo que ama. Esa obra es la que hace Dios. No anula el libre albedrío, no lo estropea, no lo borra. Esos son realmente falacias. Al contrario, lo estamos explicando bíblicamente. El pecador es libertado de su esclavitud del pecado y de Satanás y es capacitado para querer lo que antes no quería, para obrar libremente lo que es espiritualmente bueno, algo que en el estado de pecado no podía lograr. En el estado de pecado él siempre tiene otras prioridades, tiene otras preferencias, le resulta loco, aburrido y tonto las cosas de Dios. Pero cuando es transformado y ahora está en el estado de gracia, aquí en el reino del amado Hijo, en la luz admirable de la gracia de Dios, ama al Señor, quiere agradar al Señor, puede obrar cosas que antes no le importaba. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo puede existir eso? Hubo un cambio en su interior, en su vida. O sea, sí, de verdad que hubo un traslado de un lado para otro. Es ahí cuando el apóstol dice en otra parte, en Filipenses 2:13, Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A los hijos de Él les da eso, les produce. ¿Entienden eso? Él produce en nosotros. Producir prácticamente como que da todo lo necesario para que se dé ese resultado y garantiza, supervisa, casi que empuja, si me permite la expresión, para que dé ese resultado. Da el querer y da el hacer. El Hijo de Dios quiere agradar al Señor, puede agradar al Señor. ¿Qué diferencia con los otros a los que Cristo les dijo, ustedes no quieren venir a mí? Ustedes no pueden venir. ¿De qué diferencia, no? En cambio acá, sí. Hubo un cambio en su naturaleza. Y si hay un cambio en la naturaleza, pues la libertad se va a usar de una buena manera, ¿no? El pecador sigue siendo libre, pero su naturaleza es pecaminosa, entonces ¿qué va a elegir libremente? El pecado. El creyente ha sido sacado de allá. Su naturaleza todavía a veces trata de arrastrarlo. Muchas veces falla contra el Señor, pero Él ama, Él quiere, Él puede agradar al Señor. Y cuando lo logra, cuando hace algo que agrada al Señor, Él se siente satisfecho. Y luego entiende que lo logró porque Dios fue el que lo produjo. Tanto el querer como el hacer. Entonces Dios siempre se lleva la gloria. Por eso Pablo lo describe de otra forma en otra parte. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y entra un proceso de santificación progresiva. Un proceso que él está haciéndolo con su querer y con su hacer. Libre, autónomo, responsable. Pero Dios lo está produciendo también desde su gracia. Es el Espíritu Santo el que obra en el corazón del regenerado, para que aborrezca, deteste el pecado que alguna vez amó. ¿Ya le parece aburrido, tonto y hueco esa forma de vivir que antes le parecía la gran cosa? Ya no. En cambio, la palabra, la gracia, los medios de gracia y la pureza son las virtudes excelsas que anhela construir. Y Él lo hace con todas sus fuerzas, con todo su esfuerzo. Pero es el Espíritu Santo también el que lo progresa en esa santificación. Lo ayuda, lo apoya, intercede por Él, lo santifica. Además de la intercesión de Cristo en los cielos a favor de sus hijos. ¿Sí? Es una santificación progresiva. Los que estamos en el estado de gracia no somos perfectos. Estamos en proceso de construcción, de perfeccionamiento. Estamos en
en vías hacia la meta, apuntando hacia el premio del supremo llamamiento, dice Pablo en otra parte. No somos perfectos, pero estamos progresando, avanzando, ¿sí? Hay una lucha y con esto entramos a un segundo punto. En el primer punto vimos el estado de gracia, hicimos una descripción de dónde nos saca Dios con su gracia y libremente nosotros también queremos y podemos ahora agradar a Dios en el reino de su Hijo, en la luz admirable, que se resume en santificación progresiva. Y ahora en ese segundo punto veremos una lucha mortal. Y leamos Romanos 7:14. Esta es la descripción más gráfica de qué estamos hablando. Y conste, dejamos nuestra posición escrita aquí, hoy. Desde nuestra confesión de fe del siglo XVII y aquí como iglesia local, creemos que el que está hablando acá en Romanos 7:14 es un cristiano regenerado. Y vamos a verlo. Romanos 7:14, un cristiano en el estado de gracia que puede no pecar. Sí, puede decidir no pecar. 7:14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, o sea, de carne y hueso, quiere decir acá. Vendido a la sujeción del pecado en cuanto a la inclinación natural. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Conste. Lo detesta, no lo disfruta. Importante eso. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Sí, el hecho de que resulte a veces incapaz de obedecer lo que la palabra le muestra, más resalta cuán gloriosa es la ley, porque muestra su espiritualidad y su santidad. 17. De manera que yo ya no hago aquello, o sea, lo malo, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza, ¿sí? Es lo que lo lleva a él a hacer eso. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, en su naturaleza humana, no mora el bien. Porque ¿quién fue el que nació de nuevo, hermano? ¿El cuerpo o el alma? El alma, el cuerpo no ha nacido de nuevo. Naceremos de nuevo en el cuerpo hasta en la resurrección. En mí no mora el bien porque el querer está en mí, en mi mente, porque mi mente fue regenerada. Mas el hacer el bien no lo alcanzo. Qué hermoso como lo traduce esta versión, no lo alcanzo. Esa expresión implica que él lo intenta, lo quiere. Como cuando uno no alcanza algo que está como muy alto. Bueno. Porque no hago el bien que quiero, mire, lo quiere. ¿Qué pasaba con el mal? Lo detesta. ¿Y qué pasa con el bien? Lo quiere. ¿Bien? Dice, si hago lo que no... A ver, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hablando de su inclinación natural, ¿cierto? 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, su naturaleza carnal. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí no es una especie de yin y yang, porque todo lo malo tiene algo bueno. Aquí tampoco es una idea como que el viejo hombre no se murió. El viejo hombre sigue ahí protestando y hace huelga. No, aquí lo que quiere decir es que su libertad todavía se encuentra condicionada, porque sus afectos están girando alrededor de Cristo, pero los anhelos o los deseos de su cuerpo no han nacido de nuevo. Entonces está esa lucha. Dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra vez, se deleita en la ley. Él no dice es que yo no estoy bajo la ley. Él no busca pretextos para hacer las cosas con una libertad abusiva. No, él ama la ley de Dios. 23. Mas veo otra ley en donde, en mis miembros. Entonces, definitivamente sí está hablando del cuerpo. Bueno,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y el 25, para que se quite lo pesimista que pueda llegar a sonar, o incluso lo indulgente en cuanto a que, ay, no, pues yo hago eso porque el pecado mora en mí. No, mire lo que dice el 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Le está dando gracias porque dice que miserable hombre de mí? ¿Por qué? Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es el testimonio sincero de todos nosotros, de todos los que han nacido de nuevo. Son palabras que solamente un regenerado puede hablar. Eso no lo dice un pecador. Él detesta la ley de Dios. ¿Qué decía más adelante? No puede sujetarse a la ley de Dios. Sus designios son enemistad contra Dios. Este de acá nació de nuevo. Quiere hacer la ley de Dios, obedecerla. Bien. Y él le da gracias a Dios por Jesucristo, porque fue por Cristo que pudo valorar la ley. Y fue por Cristo que pudo ser salvado de esa condición. Es más, en el 8.1 dice, el que está en Cristo ninguna condenación tiene. ¿Sí? Siguiendo la idea. Pero bueno. Entonces dense cuenta, hermanos. Seguimos habitando en un cuerpo de muerte, aunque estamos en el estado de gracia. Quiere decir que la corrupción de nuestra vieja naturaleza nos sigue atormentando. Esa es la palabra, atormentando. Lo más infeliz de nosotros como regenerados hijos de Dios es el pecado. Eso es lo que nos hace infelices. ¿Qué es lo que estropea el hogar? El pecado. ¿Qué es lo que estropea nuestra propia satisfacción y felicidad? El pecado. ¿Qué es lo que estropea los resultados de nuestros trabajos? El pecado. Es nuestra mayor lamentación, hermanos. Y va a ser así hasta que seamos glorificados, sea que muramos o sea que el Señor regrese. Para nuestra tristeza, aún los hijos de Dios en el presente se enfrentan a ocasiones en las que no solo quiere lo bueno, a veces queremos lo que es malo. Y tristemente, el pecado tiene ese efecto en nuestra naturaleza todavía, que a veces nos enceguece. El pecado nubla la vista, nos lleva a tomar decisiones impulsivas, nos lleva a tomar expresiones o actos que ni los consideramos con cabeza fría o sobriedad. Ese es el pecado, hermano. Y cada vez que obramos así, eso somos usted y yo. Pero cada vez que queremos y obramos el bien, fue Dios el que lo produjo en nosotros por su gracia. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, definitivamente hay una lucha a muerte. ¿Sí? No hay un abandono, como diciendo, no, pues es que es el pecado que mora en mí, yo trato de luchar, pero ese pecado siempre me gana. Convertir eso en pretexto es algo bastante grotesco. Esta lucha espiritual es interna, es de verdad, y acompaña a todos los cristianos durante todo su peregrinaje en esta vida. Esto es lo que los puritanos llamaban la mortificación del pecado. Y esa mortificación, o sea, matarlo, quitarle el alimento, matarlo de hambre, mejor dicho, es algo constante en nosotros. Gálatas 5:17. Aquí está la descripción de la lucha. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, lo que quisieran. Aquí no es como una forma de decir que hay una guerra entre la carne y el espíritu y a veces le gana la carne al Espíritu Santo. O sea, la expresión no es así. Miren el 16, dice, anden en el Espíritu. O sea, no es que el Espíritu Santo dé la lucha en nuestro lugar hasta que el Espíritu Santo derrote nuestro cuerpo. No,
Aquí lo que se refiere es a que yo en mí tengo dos inclinaciones, dos afectos, uno natural, uno espiritual que está en mi mente, que me deleito en la ley de Dios, que veo que cuán buena es la palabra. Bueno, ahí está la lucha, en espíritu y carne, porque mi mente, como es regenerada, es habitada por el espíritu. Entonces yo ando en el espíritu o ando en la carne. No es que hay una pelea entre espíritu y carne, ¿no? Es en cuanto a lo que andamos, en lo que andamos. Entonces, con esto, hermanos, en mente, preguntémonos cómo estamos en nuestra lucha con el pecado. Hay pelea, hay lucha, hay frustración, decepción. Esa lucha es real. Pero con todo y lucha, tampoco se nos quita la responsabilidad. Tampoco se nos quita la libertad. No podemos decir, no es que... O sea, Pablo no dijo lo que dijo en Romanos 7 para decir, no es que no fui yo, fue el pecado. No, seguimos siendo libres. Y por lo tanto, responsables. Entonces somos responsables de nuestra negligencia. Como estudiamos en 2 de Pedro, que el Señor nos ha provisto todo lo necesario para crecer en la piedad, pero nosotros mismos somos los que no echamos mano a ello. Otro pasaje en Colosenses 3, 1, dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen. Antes no podíamos buscar. Estábamos muertos en el estado de pecado. En el estado de gracia, ¿cómo somos? Resucitados y capaces de buscar. Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está la clave, hermano. Cada vez que nuestra lucha contra el pecado se vuelve una derrota tras derrota, fracaso tras fracaso, vergüenza tras vergüenza, es porque dejamos de mirar arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra. Bueno, entonces, para terminar les voy a decir algunas conclusiones. Leamos Ezequiel 11, 19. Miren esa palabra tan preciosa que describe de otra manera el estado de gracia. Dice, les daré un solo corazón y un espíritu nuevo daré dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré corazón de carne, para que anden en mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Dios tuvo que obrar, hermano, y cambiarnos el corazón. No nos quitó de la libertad. No, cambió nuestros anhelos, nuestros afectos. Nos puso un nuevo corazón. Entonces, esa libertad, ese libre albedrío, ahora lo vamos a usar bien. Y podemos no pecar. Aunque muchas veces pecaremos. Si el hombre se mueve y decide basado en su naturaleza, quiere decir que los que hemos nacido de nuevo, por la predicación del Evangelio, tenemos una nueva naturaleza. Así que nuestras decisiones y nuestro libre albedrío está renovado. Va a ir por el buen camino. Puede ir por el buen camino. Podemos volver a ir tras lo bueno, los medios de gracia, la santificación personal, la honra de las autoridades, valorar la creación, etc. Y algo que es bueno aclarar, conste, en ningún momento se ha anulado el libre albedrío. No fuimos traídos a Cristo en contra de nuestra voluntad. O sea, Dios nos arrancó el estado de pecado, dijo, ustedes tienen que estar acá y nos obligó prácticamente. No. Nos sacó, sí, nos trasladó, sí, ahí vemos que somos pasivos, o sea, nos deja, Él es el que hace toda la obra, pero ahorita dijimos, nosotros queremos.
porque Él puso el querer, ¿sí? Lo queremos. No, es impensable estar en ese estado. Aquí está nuestro deleite. Fuimos transformados en nuestros afectos para poder anhelar su presencia, para amar sus mandamientos, para desear su gloria, para desear sus promesas. Cosas que antes eran impensables cuando éramos incrédulos, ahora son nuestro deseo de verdad, nuestro anhelo, nuestra pasión, nuestra razón de vivir, de cantar. ¿Eso qué es, hermano? La gracia actuando en nuestro corazón. Entonces, mire lo que dice Corintios 4:7. Es una dicha poder entender bíblicamente el libre albedrío. Pero de todas maneras, ojo con esto, 4:7. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ojo. No podemos jactarnos, enorgullecernos, como si esto lo hubiéramos logrado nosotros. O sea, estas verdades destruyen la jactancia. Vinimos libre y gozosamente a los brazos del amado, pero entendemos que Dios tuvo que obrar un milagro en nuestro corazón para que eso se hiciera posible. Porque yo no quería correr tras mi Salvador. Era ciego a su belleza. Pero Dios tuvo que obrar en nuestro corazón y tenemos ahora la esperanza que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el estado de gracia. Oremos.